fabricación y gestión de neumáticos supone un grave problema medioambiental. Nuestro proyecto lo hemos dividido en dos partes: identificación del problema y soluciones innovadoras. Para analizar el problema vamos a hablar sobre la fabricación y la gestión de residuos. La fabricación de un neumático es un proceso complejo en el que intervienen más de 200 compuestos, que supone un gran impacto ambiental. Requiere gran cantidad de materias primas no renovables. Además, precisa de una gran cantidad de energía y emisiones de CO2. En la fabricación de un neumático de camión se necesitan por lo menos un barril entero de petróleo y también 7.500 litros de agua. Es un montaje complejo de numerosos elementos compuestos de una gran variedad de materias primas. Las gomas resultan de la mezcla de caucho natural y sintético con distintos productos químicos. La composición de las gomas varía en el mismo neumático. Se establece cuidadosamente cada mezcla para responder a las exigencias de flexibilidad, resistencia, adherencia, etc. También se utilizan grandes cantidades de cables metálicos y sintéticos. La fabricación se efectúa sobre el tambor, un cilindro rotatorio con una parte central flexible que permite acercar los extremos. Luego veremos por qué. El primer elemento aplicado sobre él es una lámina de caucho sintético impermeable al aire. Esta capa reemplaza a la cámara de aire en los neumáticos actuales. A continuación se añade una lona de cables textiles colocados entre dos capas de goma. Esta red de cables formará la carcasa radial del neumático. Dos bandas de goma perfiladas permitirán colocar los aros metálicos inextensibles cuyo papel es mantener el neumático sobre la llanta. La napa carcasa envuelve los aros para garantizar su sujeción. Con la misma precisión se añaden otros elementos. Los flancos de goma flexible y resistente tienen el papel de proteger al neumático de daños laterales. Se da entonces forma al neumático acercando los bordes del tambor, mientras se infla la parte central. Se colocan dos lonas en la parte superior del neumático. Están constituidas por hilos metálicos dispuestos oblicuamente. Estos cables, cruzados con los de la napa carcasa, forman una red de triángulos que limita las deformaciones del neumático. Finalmente se coloca la banda de rodadura, la parte en contacto con el suelo. El neumático crudo se introduce en el molde de cocción, que lleva todos los futuros marcajes y dibujos. En el centro del molde, una membrana llena de agua caliente bajo presión empuja la goma, aún maleable, hasta el fondo de la escultura grabada en el molde. Gracias al calor del agua y el vapor que circula por el molde, comienza la cocción. La subida de temperatura provoca la vulcanización. El azufre incorporado a las mezclas de gomas forma uniones entre las cadenas de polímeros. Así, el caucho pasa del estado plástico al estado elástico. Al salir del molde, el neumático adquiere su forma y sus propiedades definitivas. Michelin, la mejor forma de avanzar. Vamos a seguir con la gestión. Una vez que termina su vida útil, ¿qué hacemos con los neumáticos usados? Hasta hace poco solo había dos opciones. Los vertederos ocupan mucho espacio y se forman muchas plagas, y hay mucho riesgo de incendios. La segunda era quemarlos, pero hace gases muy nocivos que contaminan mucho. En el mundo se generan más de 550 millones de ruedas usadas al año.
Existen 3 alternativas ecológicas: reducir, Reutilizar. y reciclar. Usar el inflado correcto en los neumáticos reduce el consumo de los combustibles, las emisiones de CO2 y aumenta la vida útil de los neumáticos. Además, hace que la conducción sea más segura. Si el neumático está en buen estado y solo la banda de rodadura es la que se ha deteriorado, este se puede recauchutar. En España solo se reutiliza el 12% y en otros países como Estados Unidos o Suiza más del 25%. Recauchutar es la opción más ecológica. Se reduce mucho más petróleo y gases contaminantes. En algunos países es obligatorio su uso en transportes públicos y militares. La mayor parte de las compañías aéreas los usan en sus aviones. reciclar. Un neumático es 100% reciclable. Su proceso no es contaminante y consiste en la extracción selectiva de sus componentes, separándolos para ser de nuevo utilizados. Actualmente existen varios sistemas de reciclaje, muchos de ellos en fase de I+D. En nuestro proyecto de investigación visitamos la planta de reciclaje de RNC. Somos el equipo R-Robotic Girls y vamos a desarrollar un proyecto para la World Robotic Olympia sobre el reciclaje de neumáticos usados. Para completar nuestra investigación, visitamos la planta de reciclaje de neumáticos de la empresa RNC que está en Ceutí. Le contamos nuestro proyecto y les encantó la idea. Así que nos enseñaron la planta de fabricación con todo detalle. Los neumáticos llegan hasta la fábrica en camiones procedentes de la región de Murcia, Albacete, Alicante, Valencia e Islas Baleares. Descargan en la primera fase de la fábrica, donde se separan en neumáticos usados, reutilizables, NUR y los que están en mal estado. Con estos últimos se hacen un primer troceado del neumático en trozos de 5 x 5 centímetros. Esta máquina puede trocear 2000 ruedas en 1 hora. Cuando los trozos son demasiado grandes, vuelven a la máquina de troceado hasta alcanzar el tamaño deseado. Los trozos aún llevan todos sus componentes y se pueden apreciar el acero, el textil y el caucho. En la segunda fase, estos trocitos pasan por una serie de máquinas para separar todos los componentes. Se parten en trozos mucho más pequeños y pasan por unos filtros, unos grandes imanes.
separan el acero y por un proceso de soplado se separan la fibra textil. Una vez separados, dependiendo del uso al que se vaya a destinar el caucho, se parte en gránulos de distintas micras. Vimos el producto final, envasado y listo para hacer suelos en parques infantiles. Y también pudimos ver cómo cargaban un contenedor con toneladas de gránulo que iba destinado a campos de fútbol artificial en Marruecos. Nos fuimos con las ideas mucho más claras sobre el proceso de la transformación. Ahora nos toca desarrollar nuestro proyecto. Se obtienen muchos componentes, pero para nosotros los más importantes son acero, fibra textil y caucho. De los materiales que se pueden obtener del reciclaje se puede hacer relleno de césped artificial, suelos de seguridad y parques infantiles, carreteras, mezclas bituminosas, aplicaciones ornamentales, suelas de calzado, fabricación piezas caucho, pantallas acústicas, obra civil. Después de analizar todo el proceso, proponemos dos soluciones innovadoras. Camión de transporte y triturador y guardarraíles de caucho reciclado. Uno de los costes más elevados en el proceso de transformación de los neumáticos usados en el producto reutilizable es el transporte. Desarrollamos un camión capaz de triturar neumáticos. Nuestro camión, además de moverse, tiene una grúa para coger los neumáticos y otro para triturarlos. Este sistema presenta muchas ventajas, principalmente la reducción del consumo de combustible y las emisiones de CO2. Nuestra segunda innovación, protector de caucho para los guardarraíles de las carreteras. Los guardarraíles actuales son un problema para los motoristas. Un impacto a más de 29 km por hora podría producir lesiones. En otras carreteras se han instalado dobles guardarraíles. Estos no absorben la energía del impacto, devolviendo el motorista hasta la calzada. Este sistema haría que la conducción fuese mucho más segura. Hemos desarrollado un prototipo para su instalación. Esta información la hemos obtenido de signos